Mario Alberto Cortés Rodríguez, consejero profesor de la Facultad de Filosofía. Nos acompaña también en esta rueda de prensa Julio César González Tapia. Él es consejero universitario, director de la Escuela Preparatoria José María Morelos Pavón. Nos acompaña Fátima Prieto Razo, ella es consejera alumna del Instituto de Investigaciones Históricas. Y bueno, nos van a exponer esta derogación a la fracción del artículo 8º de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana, en el que se establece la integración y funcionamiento y las atribuciones de la Comisión de Rectoría, y bueno, esta propuesta que traen ellos también para que el proceso de elección de rector sea un poco más transparente. Bueno, le cedo la palabra al profesor Mario Alberto para que nos explique la propuesta. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas, y pues comenzamos. Bien, pues gracias y buenos días, y pues por acompañarnos en esta rueda de prensa. Y bueno, la idea es sencilla, ¿no? Hemos estado trabajando algunos compañeros universitarios, algunos consejeros universitarios y otros no consejeros universitarios, en la formulación de una iniciativa que tendría como punto principal modificar la ley orgánica de la universidad, cosa que le compete al Congreso del Estado ciertamente, pero que debería ser una iniciativa de la propia universidad, del Consejo Universitario, hacer esta derogación de esta fracción sexta del artículo 8º de la ley orgánica que le da origen a la Comisión de Rectoría. El documento está ya circulando entre los consejeros, ¿no? Es decir, un documento que se ha entregado ya a las instancias, digamos, oficiales correspondientes, ha sido acompañado inclusive de una petición al rector como presidente del Consejo Universitario para que se reúna el Consejo Universitario y discuta la iniciativa que hemos formulado y que hemos acompañado de muchas firmas de universitarios, empleados, alumnos, profesores, para darle pues la idea de que no es una cuestión de ocurrencia de un grupo pequeño, sino que hay interés de muchos universitarios para que esta modificación pues tenga efecto, ¿no? Y nos lleve a una posibilidad de elegir al rector de la universidad de una manera completamente distinta como ha sido los últimos 32 años, ¿no? Nos parece que la universidad requiere cambios muy importantes, ¿no? No estamos diciendo que sea el único cambio que requiera la universidad, ni mucho menos, pero nos parece que es un cambio fundamental porque creemos que una legitimidad que podrá tener el rector nombrado de una manera un poco más abierta, más transparente, más democrática, le podría dar una mayor presencia y mayor fuerza para encabezar modificaciones mayores a la universidad, a su estructura académica, administrativa, de forma que hay que desentrampar el asunto por algún lado, y nos parece que esta modificación a la manera de elegir al rector sería una posibilidad importante, ¿no? La petición concreta consiste en que el Consejo Universitario discuta el documento. No queremos, digamos, actuar de motu propio, sino que el Consejo mismo sea una instancia que debata, que discuta, que analice esta cuestión. No estamos proponiendo en el documento una forma concreta, alternativa para elegir al rector de una forma distinta, sino más bien solicitando ciertas condiciones mínimas, obviamente de apertura, insisto, de transparencia, de claridad, para que el Consejo mismo determine en discusión cuál sería una vía alternativa mejor a la que tenemos y se puede implementar pues a la brevedad. Entiendo que en este país donde las inercias son grandes, ¿no? El pretexto más común para no hacer las cosas es el famosísimo no son los tiempos, que todo ya es muy cercano, muy inminente, pero me parece que es un pretexto que deberíamos ya tratar de evitar, ¿no? Porque si esos temas se discuten con anterioridad, a veces la respuesta es la misma, no son los tiempos, falta mucho tiempo para lo que se va a presentar, entonces parece que pues, nunca acaban siendo los tiempos, ¿no? Se requiere entonces, me parece que voluntad de parte de diversos actores universitarios para que se discute el tema. La pretensión nuestra básicamente es que dejemos de tenerle esta especie como de reticencia a hablar de temas importantes en la universidad y hacerlo en el Consejo Universitario, ¿no? Porque a veces se hace pues, en reuniones, digamos, muy cerradas o en pasillos o en facultades, pero sin el alcance que debe tener temas como los que nos ocupan ahorita. Por eso la idea es que eso se discuta, ¿no? La pretensión básica es esa, ¿no? Y ciertamente que a final de esta discusión el Consejo Universitario pueda, utilizando la fórmula de iniciativa ciudadana, esta manera de que tenemos los ciudadanos de poder solicitar al Congreso algunas reformas, pues se lleve esta petición directamente a la instancia que puede hacer esta modificación. Básicamente esa es la idea del documento. Tenemos aquí la iniciativa que obviamente les podemos hacer llegar y las peticiones concretas de que el tema se discuta en Consejo Universitario, entregadas también a la instancia adecuada. La más reciente es del 25 de octubre, ¿no? Ya tenemos algunos días que se hizo esa entrega, pero bueno, la idea era citarlos ahora a ustedes para que no sea una cuestión por venir, sino algo que ya se ha hecho, pero que evidentemente plantea pues acciones también que requieren ser atendidas y que requieren ser realizadas en los próximos días en la universidad.
Básicamente ese es el contenido central de lo que queríamos comunicarles. O sea, lo que está pidiendo es que el Consejo Universitario tenga voz para elegir al nuevo rector, ¿es lo que estoy entendiendo? ¿O cuál es como sí la presencia? Primero es derogar o sea, eliminar la comisión de rectoría, ¿no? Me parece que, bueno, hay suficientes elementos para justificar que no sea la forma en que se elija al rector, sobre todo por la forma, insisto, en que misma está constituida y la manera en que procede, que es a través de un procedimiento muy cerrado, muy opaco, pero lo que queremos es que sea un procedimiento más abierto, ¿no? Una posibilidad es que el Consejo Universitario tenga efectivamente mayor peso, ¿no?, en la elección del próximo rector. Hay varias formas alternativas, no existe la fórmula ideal o única, habría que ver cuál es una forma que, dadas las condiciones actuales de la universidad, pudiera resultar pues la más conveniente, la más adecuada. Y una de ellas, por ejemplo, podría ser esta que tú señalas. Inclusive la ley del 86, que es la que tenemos actualmente, estableció un procedimiento que sí era el Consejo quien lo decidía, pero la Comisión de Rectoría, que estaba integrada de otra forma, tenía la función de auscultar a las facultades, a las dependencias universitarias, para proponer una terna al Consejo Universitario, es decir, una especie como de decisión colegiada donde había una instancia que auscultaba y formulaba la terna, y era el Consejo quien decidía al rector entre esa terna, con una cantidad, un porcentaje también establecido de votación, ¿no?, que era un poco más del 60% para que el que fuera electo. La forma en que se estableció este procedimiento no fue del todo precisa en la ley del 86, y cuando se quiso poner en marcha generó ciertos problemas por estas lagunas que tenía, que devino en un conflicto de la universidad al tener 2 rectores, por ejemplo, en funciones, ¿no? Entonces fue a raíz de eso que se le dio un manotazo a esta manera que se había propuesto de elegir al rector, y se instauró por parte del gobierno del Estado, ¿no?, el Congreso, sin consultar a la propia universidad, esta forma que tenemos actualmente de elegir al rector. Entonces, lo que tú señalas es una posibilidad, pero la idea es más bien pues que se discuta las alternativas que tenemos y, pues insisto, elegir la que nos parezca como universidad la más conveniente, ¿no? ¿Pero cuándo estarían presentando este procedimiento? Porque bueno, ya está de puerta la elección del nuevo rector, entonces para que también incluya esta. Si quieres acercarte nada más para acá. Muy buen día, Julio César González Tapia, servidor, director de la preparatoria José María Morelos y Pavón. Sabemos que los tiempos están a la vuelta de la esquina. No es un tema que se trate apenas en estos momentos. Ya desde el rectorado del maestro Jaime Hernández Díaz se conformaron dentro del Consejo Universitario como máximo órgano de la universidad ciertas comisiones de reforma, la Comisión de Reforma Académica, la Comisión de Reforma Administrativa, la Comisión de Reforma Jurídica, pero no se ha dado ninguna reforma. Entre todas las que son necesarias dentro de nuestra universidad, pues es el nombramiento del rector, que es un tema que se ha discutido en muchos espacios, pero no en el seno del máximo órgano. Nuestra intención, nuestra petición es que a pesar de los tiempos podamos discutir algunas propuestas en los próximos días, y si los tiempos nos da, solicitarle al Honorable Congreso del Estado, que es el que está facultado para llevar a cabo una reforma en nuestra ley orgánica, pues que nos dieran la oportunidad ante la propuesta que se diera dentro del Consejo Universitario, para que a pesar que los tiempos están muy cercanos, pues pudiera ver un cambio a la misma a partir de esto que estamos nosotros proponiendo, y pues que la próxima designación del rector sea en otros términos, dándole mayor transparencia, mayor claridad, que sea un rector que llegue con mayor legitimidad, como lo mencionaba el maestro Alberto, pues tenga la fuerza y el apoyo de todos los sectores, pues para llevar a cabo todo lo que se necesita en los cambios de nuestro marco jurídico, y nuestra universidad encuentre un camino más fructífero al que estamos ahorita teniendo con esta crisis financiera, que bueno, debemos entonces como universitarios estar muy atentos, dejar de ser omisos y empezar a trabajar en cuestiones que son de suma importancia para nuestra universidad.
Profesores, en este sentido nos dicen que, pero todavía no aterriza el cómo. ¿Sería un procedimiento de auscultación libre, en voto cerrado para toda la comunidad universitaria? ¿Sería un sistema mixto, como lo tiene la UDG, a través de un cuerpo colegiado, pero de todas maneras hay una junta de gobierno? ¿Por qué lado se aterrizaría esta propuesta, como primera pregunta? Y segundo, las consecuencias de esta propuesta. Mencionaba el exrector Jaime Hernández Díaz, y también miembro de la Comisión de Rectoría, que el abrir la participación a todos los universitarios conlleva una serie de, o ha conllevado una serie de problemas postelectorales en un proceso de elección que determinan una inestabilidad política en cada universidad, por los llamados poderes fácticos, puedan ser sindicatos. En este caso, director, tú eres egresado de una casa moradora del estudiante, tengo entendido, fuiste perteneciente a la JUL, entonces conoces esa dinámica de 13 casas del estudiante, de más de 5,000 universitarios. ¿Cómo evitar que la buena intención no quede en eso y se contamine en un proceso postelectoral dentro de la Universidad de Michoacán? Vladimir, primero aclarar que no tuve la fortuna de ser miembro de alguna casa de estudiantes. Desde luego tenemos una muy buena participación con los sectores de nuestra universidad y una buena relación de respeto, en este caso con los moradores, con algunos consejeros universitarios por parte de la Coordinadora de Universidades en Lucha, pero no fui miembro de ninguna de ellas. Tienes razón en ese sentido. En la propuesta van dos posibilidades. Una es abrir el voto universal, que sería muy complejo. Tendríamos que revisar pues los parámetros que no nos lleven a lo que mencionaste, a problemas postelectorales que han puesto a universidades en una situación política de crisis. Yo en lo personal creo que no sería la más adecuada. La otra que está también aquí plasmada, que es lo que se está intentando llevar algunas propuestas, son a partir de cuerpos colegiados, pero donde haya una mayor participación de los sectores de la universidad. En este momento todos sabemos cómo se conforma la comisión y solamente hay una representación de un profesor, que es el profesor decano, de un director decano y un alumno con el mayor promedio que forme parte del consejo universitario. Creemos que un cuerpo colegiado mayor integrado con mayor representación podría ser por áreas, por niveles, es decir, tres representantes de bachillerato, alumno, profesor, alumno, de los institutos de igual manera, de las facultades, o por áreas de lo que le llamamos las DES. O sea, son varias las propuestas que lo que nosotros queremos es no imponer ninguna, sino que sea el pleno del consejo que discuta cuál podría ser la más, que tenga las mejores condiciones para evitar cualquier tipo de problemas posteriormente. ¿Consideran? Perdón, nomás abundando un poquito en esto. Además, habría que ver si lo que tú preguntas tiene que ver la situación que se pudiera generar únicamente al asunto del factor del procedimiento que se usaría para hacer este nombramiento. A mí me parece que hay más factores que intervienen en esto, es decir, grupos al interior de la universidad que tienen esta capacidad para desestabilizarla, ¿no? Para hacer este tipo de movimientos, que es lo que hay que desactivar. Es decir, no se trata de que la universidad esté despolitizada en el sentido de despolitizarlo en política universitaria, sino hacer que las manos externas a la universidad, ¿no? Que siempre han estado, digamos, coqueteando con introducirse para sacar, digamos, algún tipo de beneficio de ella, se retiren también de este asunto. Me parece que el chiste es cómo pensar un procedimiento de forma que este tipo de situaciones postelectorales que tú señalas no se presenten, ¿no? Además, no se ensaya hace más de 30 años. Entonces, ¿quién diría que las condiciones son las mismas para temer ahora una situación de esa misma naturaleza? El chiste es ver cómo ponderamos los diversos factores que pueden incidir en esta posible cuestión de un conflicto postelectoral, si se nombrara o si se decidiera una manera diferente de nombrarlo. Y me parece que, insisto, no sería solamente una cuestión del procedimiento, sino de ciertas inercias y costumbres que hay en la universidad que deberíamos también exterminar ya, ¿no?
¿consideran que este sería un momento adecuado como para que esta propuesta aterrice de manera fructífera, sea recogida propositivamente por los sectores? Y lo digo porque ya se habla de un proceso en donde de nueva cuenta se advierten intereses políticos de un partido en concreto para apuntalar a una figura en la rectoría, por ejemplo. Julio César lo dijo claramente, no es la primera ocasión en que este tipo de temas se toca en la universidad, ¿no? Tenemos, y algunos de ustedes, bueno, lo podrán quizá constatar, desde hace ya bastantes años, ¿no? Tratando de establecer esta modificación. Señalaba también Julio César la existencia de comisiones, ¿no? Al interior del Consejo Universitario de reforma universitaria, por ejemplo, de reforma administrativa, jurídica y académica, y la primera década de este siglo, 2007 o algo así, 2006, sí hubo un producto de alguna de estas comisiones en las cuales sí proponían una manera alternativa de elección. Ese documento, esa iniciativa nunca llegó al Pleno del Consejo Universitario, de manera que se mantuvo ahí. Es decir, no es la primera vez que se habla de estos temas, y por eso yo decía que parece que ese pretexto de que nunca son los tiempos, pues es como la tapadera que ha impedido que este asunto salga a flote. Entonces, ¿cuáles son los tiempos mejores, no? Esa sería la pregunta. Me parece que con voluntad política y con cierta claridad, otra vez de lo que está de por medio, se puede hacer en estos momentos perfectamente una discusión donde se intentara al menos, ¿no? un acuerdo sobre un procedimiento alternativo, de forma que se realizara ya en este momento, ¿no? Quizás hacer una reforma universitaria con un nuevo rector electo de otra forma para poder afinar esta manera, ¿no? Si vemos que hay que cambiar alguna cosa, pero me parece que esta práctica de hacer una reforma y conservarla durante muchísimo tiempo, para ver después de décadas qué tanto ha funcionado bien o no, pues no ha generado frutos y consecuencias realmente favorables. Debemos ver si algo no está funcionando bien, cambiarlo, ¿no? Pronto, y me parece que esto tiene que ver con hacer un estatuto universitario realmente mucho más operativo. El estatuto actual tiene más de medio siglo vigente, nunca se adecuó el estatuto universitario a la ley orgánica. El chiste es hacer una ley orgánica bastante general, ¿no? que establezca los principios básicos que rige la universidad, su función, sus fines, pero dejar al estatuto este tipo de procesos mucho más normativos, mucho más reglamentados, por así decirlo, que sí están bajo el alcance de la universidad, modificarlos y adecuarlos. Entonces, el asunto es hacer uso de este marco jurídico que tiene estas dos caras, y que sea el estatuto quien tenga este tipo de detalle de cómo hacer el nombramiento, que insisto, sí está en el alcance del Consejo Universitario, de la Universidad en general, hacer este tipo de adecuaciones. Entonces, para responder a tu pregunta de forma directa, sí me parece que son los tiempos, ¿no? La cosa es si hay voluntad para ello, ¿no? En este sentido, bueno, tres elementos. Si consideran, el primero, que hay mitos en torno al tema de esta junta de notables, que es la comisión de rectoría, y cuáles son estos mitos en términos de lo bondadoso que es este mecanismo para la universidad o no, y también si están conscientes de que realmente cada proceso de cambio de forma de elegir al rector va ligado con una reforma general de la ley orgánica, y que muchas veces ha estado incluso fuera de la comunidad universitaria, es decir, con la inestabilidad de los gobiernos estatales, ¿no? Es decir, las reformas de los 80s, ¿no? Los 60 siempre ha obedecido desde el exterior hacia la universidad. Pocas veces ha habido como algo desde las entrañas de la universidad, por así decirlo. No sé si ustedes buscarían romper esta lógica con esta propuesta. En la del 86, este procedimiento sí fue un poco más participativo en la comunidad universitaria, ¿no? Justamente por eso es llamativa el hecho de que la única modificación que se hizo a esa propuesta, que sí tenía el consenso de la comunidad universitaria en general, fuera la manera de elegir al rector, ¿no? Es decir, se arrancó prácticamente esa página en la cual estaba contenida esa manera de elegir al rector, y se estableció una, ¿no? Por parte, como tú bien lo dices, de una instancia que no estaba realmente ligada a la universidad en ningún sentido. Ahora se trataría más bien de empezar por ese lado, es decir, por aquello que se rompió en esta especie como de acuerdo que la universidad había tenido, quizá resarcirlo por ese, digamos, en este momento al menos, y sí pensar en una reforma, obviamente, de más alcance en la universidad, obviamente que contemplara, como se ha dicho aquí, elementos que ahorita no estamos pues contemplando, ¿no? Porque no es el tema,
de la rueda, pero que es necesario cambiar a la universidad, estructura académica, movilidad estudiantil, cuestiones financieras, ¿no? Más elementos que sin duda son importantes para esto. Inclusive el año pasado en la comunidad de filosofía hicimos el intento de una modificación de un proyecto de ley orgánica y en cosa de un mes tuvimos un primer borrador, ¿no? Es decir, no es una cuestión que sea compleja desde el punto de vista técnico hacer una propuesta de reforma. La pregunta es, ¿qué ha hecho que durante todo este tiempo, bien lo decía el maestro Julio César, desde el maestro Jaime Hernández, ya hay este tipo de comisiones? Una, insisto, sí dio un fruto de una propuesta, pero las demás no. Es decir, ¿qué es lo que está atorando este cambio? ¿Qué es lo que ha hecho que no haya ni siquiera propuestas de modificación a la ley orgánica de la universidad? Me parece que el asunto es esta especie como de inercia donde tú lo decías, no tanto como temas de mitos, sino como temas tabú, ¿no? Es decir, como que nos da un poco de miedo tocarlos, pensando justamente, entre otras cosas, que vamos a generar una hecatombe, ¿no? Otro miembro de la Comisión de Rectoría, ante esta iniciativa que ya se había dado a conocer, decía que abrir la elección a algo mucho más participativo y universal significaría, y así lo dijo, una catástrofe universal. Tú dices, bueno, yo incluso comentaba en son de broma que no sabía que la universidad tuviera tal influencia en la armonía universal como para que si algo pasaba aquí, pues tuviera un efecto increíblemente grande. Me parece que estos argumentos, ¿no?, de llamar realmente al miedo, ¿no? Algo puede pasar, algo puede tronar, algo puede desestabilizar la universidad. La pregunta es, ¿estamos muy bien como estamos? Es decir, la situación de la universidad es algo que debería ser conservado como está, ¿no? Tener ese miedo de hacer algún cambio porque se nos puede quitar toda la maravilla de funcionamiento que tenemos en la universidad. Ese es el problema. Me parece que es un argumento que trata de conservar algo que es realmente pues, muy lesivo para los universitarios y que se requiere pensar en modificaciones de fondo, ¿no? Profesor, en ese sentido, habla de la reforma del Estatuto Universitario y lo que no se ha hecho, obviamente, pero ¿cómo entender este movimiento pues como un movimiento real, genuino, no coyuntural, tomando en cuenta que el 8 de enero tendríamos la designación de un nuevo rector, quitándole vacaciones, días, sábados y domingos, nos quedan 30 días prácticamente? ¿Cómo entender que no es un proceso coyuntural? Vamos, el bachillerato que afecta a más jóvenes, desde 1990 no tiene una reforma, es decir, va para casi 30 años también, en ese sentido. Segundo, insistiendo en la pregunta del compañero Ricardo Telles, ¿nos van a alcanzar los tiempos para promover los puntos de acuerdo en el Consejo Universitario, bajo la mecánica y la lógica que tiene el Consejo Universitario? Y tercero, en ese mismo contexto, señor director, usted es director en base, o con base mejor dicho, a un proceso de auscultación que fija la norma universitaria, donde usted entra a la terna del Consejo Universitario por haber ganado solo un sector de 3. Y es el Consejo Universitario quien lo designa, con alrededor 55, 53 votos de los 115, que son 119, más o menos, consejeros universitarios. ¿Por qué ahora el cambio en el sentido de pedir una elección del máximo dirigente, máximo representante de la Casa de esas cosas? No sé si quieres tú. ¿Quieres que yo primero? Bueno, me parece que tu pregunta tiene un gran sesgo, ¿no? Porque primero no es el tema de la rueda de prensa, y lo otro sería como hacer un argumento ad hominem donde tú descalificas a alguien o con este tipo de observación. Permíteme, para por eso. Estatuto universitario. De acuerdo. ¿No? Claro. Tiempo que no ha habido. No, por eso. Pero no, esa no fue la pregunta. La pregunta es. La coyuntura de este momento. Sí, otra vez, la coyuntura es si desconoces un poco los eventos anteriores y las propuestas, no de ahora, y no solamente sobre este punto, que hemos hecho algunos consejeros universitarios. Para empezar, no formamos un movimiento, ¿no? A diferencia de lo que es habitual en la universidad. Siempre es el grupo, el movimiento, ¿no?, quien apoya a un candidato, quien está detrás de. En este caso, no. Ni siquiera tenemos nombre, no tenemos un movimiento que estemos apoyando a nadie, ni queremos ningún tipo de cargo, ni de participar en ningún tipo de elección, ni nada. Puede parecer sorprendente y hasta sospechoso, porque habitualmente cuando eso sucede, los periodistas se empiezan, y te lo digo porque en un programa de Radio Nicolaita, que se llama Mundo del Trabajo, ellos decían, la gente que conducía el programa, que sabe quién estaba detrás de esa iniciativa. Es una miserable mentira, ¿no? Porque nadie está detrás de este asunto. No estamos hablando en nombre de nadie, no estamos apoyando a ningún candidato a la rectoría, no estamos en ningún sentido, ¿no?, tratando de elaborar una especie de acción que signifique que nos llamen para en algún momento acordar, como se acostumbra en la universidad,
algún tipo de asunto para evitar que sigamos en este tipo de manifestaciones, y eso créeme que llama mucho la atención, y a gente que hasta le escandaliza o le parece sospechoso buscando siempre quién está detrás de este tipo de cosas, ¿no? Podrá parecer sorprendente, hasta ingenuo si quieres, ¿no? Pero créeme que así son las cosas. Entonces, yo creo que decir, bueno, pues usted antes fue beneficiario de esto, yo también fui director y fui nombrado con ese mismo procedimiento, ¿no? Fui candidato único, ¿no? Pero son las reglas. El chiste es que no creo que el argumento sea, si tú fuiste electo con estas reglas, ¿por qué ahora pides cambiarlas? No creo. Perdón. Bueno, creo que es importante lo que señalas en varios sentidos, ¿no? Que finalmente en muchos puntos nos concede la razón. Justo el 9 de diciembre del 2014, Universitas publicó una nota precisamente señalando estos procesos que son legales, pero no son oportunos y no son sensatos. Me refiero a que también ustedes han hecho este trabajo, ¿no? Desde hace muchos años, y no es reciente, no es coyuntural, no es innovador en absoluto. Tiene mucho tiempo la demanda hacia los poderes que corresponden, hacia la escalada de poderes que corresponden a estos temas, pero no se ha logrado precisamente llamar la atención al interior de la universidad, y me parece que este momento es mucho más relevante que otros porque se acaba de renovar también el Consejo Universitario. Es decir, hay una posibilidad de cambiar de fondo las prácticas que se tienen ya. Iluso quizá, o no sé, pero tenemos como esa posibilidad reciente también. No solamente es la cuestión de modificar la elección del nuevo rector, sino de modificar conductas que pues sí apuntan a este secretismo constante en todo tipo de procedimientos al interior de la universidad. Hay un modelo de elección universitaria que a ustedes en el país les parezca viable, más democrático. Generalmente en las autónomas todas es parte de una junta de notables, ya sea más amplia o tan reducida como en el caso de la Universidad de Michoacán. No sé si en la experiencia nacional haya algún ejemplo en este sentido, porque incluso la UNAM tiene también su junta de notables, ¿no? Sí, creo que aquí hay muchos modelos en el país, ¿no?, que funcionan, e inclusive hemos tratado, bueno, también de revisar en otras partes del mundo cuáles serían modelos de elección del rector. No hay ninguno ideal, evidentemente, ¿no? He insistido en que depende mucho de las condiciones de la propia universidad, cuál nos vendría bien en este momento, ¿no? Tenemos una opinión, inclusive a veces no coincidimos en la opinión, ¿no? La gente que integramos este documento a veces, y lo decía por ejemplo Julio César, que esa elección universal le parecería ahorita quizá un poco arriesgada, problemática, y creo que se vale tener diferencias, ¿no? No somos ningún tipo de frente homogéneo, ni mucho menos, porque no hay tal frente, insisto, es universitarios queriendo externar ciertas inquietudes y opiniones al respecto que pueden en un momento diferir. Por eso el asunto es que se discute en Consejo Universitario, ¿no? Y que es una discusión que con los vicios que pueda tener actualmente, bueno, no se ha llevado a cabo y que debería llevarse a cabo. Me parece que no es tanto la cuestión del procedimiento en sí, porque podemos simular un procedimiento electoral con cualquiera que se decidiera. El chiste es cómo tomamos en serio ciertos elementos mínimos que se señalan en el documento de lo que es una práctica de elección mínimamente abierta y democrática, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, que sepamos quiénes son los candidatos de manera oportuna, que se conozcamos sus planes de trabajo, que podamos tener una interacción de los candidatos con el Consejo Universitario. Nunca se presentan ante el Consejo Universitario diciendo, bueno, mi propuesta es esta, mi proyecto está el asunto, ustedes cómo la ven, retroalimentarse con las opiniones de universitarios acerca de qué requiere la universidad. Así que no es tanto el procedimiento, puede haber un procedimiento de elección universal, pero que si sigue siendo donde no dan la cara, no proponen proyectos, no escuchan a la comunidad, no tienen capacidad de diálogo, pues va a ser la misma cosa. Entonces, no es tanto, insisto, el armatoste o el esquema general, sino esta especie como de cultura democrática que nos falta todavía, ¿no? En la universidad tenemos procedimientos de elección, recordaba Vladimir, el director, que sigue siendo un poco problemático, pero sí es más abierto. O sea, los candidatos forman ternas, ¿no? Hay auscultaciones, hay votaciones en las escuelas, bueno, no de elección, pero de auscultación. Se presentan al consejo con su plan de trabajo, lo presentan, es decir, algo tenemos, ¿no?, de conocimiento de por quién se va a votar al hacer elección. Igual hay sesgos, igual hay, digamos, artimañas politiqueras de toda la vida al interior del Consejo para poder sesgar votaciones. Pero es inevitable, quizá no podemos encontrar una vía que pueda evitar este tipo de prácticas. Pero aún así, ¿no?, es más democrática la forma en que se elige a los directores que se elige al rector.
¿por qué no pensar en una modificación que al menos este tipo de requisitos pudieran ser solicitados, ¿no? Y que, insisto, sepamos, ¿no? Que no sea la prensa quien filtre quiénes son los candidatos, ¿no? Quién es el bueno, por dónde van las cosas, a quién apoya, que se quiere. Ahorita ya hay en la prensa varios posibles candidatos, ¿no? Pero ni siquiera sabemos si ha iniciado el proceso de manera oficial o no, ni cuándo va a empezar, ni cuándo va a terminar. Hace poco hablamos con un profesor que quiso ser candidato a la rectoría hace creo que 8 años. Dice que no sabe ni siquiera dónde llevar su candidatura, ¿no? O sea, no existe un domicilio donde, bueno, voy a ir en tal oficina, registro mi candidatura, es el procedimiento. Es decir, ni siquiera los propios candidatos tienen claridad de cómo es este tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué no aclararlo, no? No es algo así, creo que demasiado profundo, sino establecer este tipo de condiciones democráticas mínimas, y sea uno u otro el procedimiento que se elija en Consejo Universitario, si así sucediera, pues me parece que este tipo de rasgos mínimos de práctica democrática sí deberán instalarse de forma efectiva y no como una simple simulación. Profesor, que fuera entonces más abierto, más público este proceso de designación, elección, como sea que se llame. Hace 4 años, el presidente de la Comisión de Rectoría, Fernando Juárez Aranda, señaló un domicilio para recibir los proyectos de trabajo de la comisión en la avenida Lázaro Cárdenas. Incluso nosotros publicamos esa invitación que se les hizo. También a los consejeros... Perdón, ¿y el domicilio de qué era? ¿Lo recuerdas? Oficina de la Comisión de Rectoría, que en su reglamento señala, malamente tal vez, cuestión de percepción, que pueden despachar, sesionar donde ellos determinen. Es decir, pues malo tal vez... Pero eso no es un domicilio oficial, es un domicilio que se instala. No es un domicilio universitario, no pronto, ¿me explico? Pero si ellos tienen en su reglamento esa parte, pues también uno como reportero les dice que no. ¿Pero tú conoces el reglamento para decir exactamente esa parte? De hecho, nosotros ya lo publicamos una vez, pero lo volvemos a publicar. Lo que tenemos nosotros. Yo no quiso que el licenciado Joel Caro pudo obtener de la Comisión de Rectoría cuando uno habla. El punto por aquí es, insisto, para evitar que esto se contamine, porque yo lo veo como una posición y como un buen intento. La consejera universitaria por parte de la CUL hace una rueda de prensa en la Casa Lucio Cabañas, habla del tema de la designación de rector, de que se abra la participación, y este 30 de octubre 10 de 13 casas emiten un documento donde señalan que no son carne de cañón y desmienten completamente a la consejera universitaria. Le dicen: tú estás hablando a título personal. Es decir, ya de entrada la CUL dijo: no vamos, nosotros no somos carne de cañón, somos horizontales, no somos verticales. También tenemos el documento en esa parte. ¿Cómo evitar que esta parte de un proceso tan delicado como es la elección de que nos tiene que representar como universidad pública se contamine? Yo quisiera tocar 2 puntos sobre ese sentido. El primero es, insistimos en la necesidad de llevar al seno del Consejo Universitario como máxima autoridad este tema. Sabemos de los tiempos y quizá no nos alcancen los tiempos, pero es necesario que este tema se discuta en los próximos días. Y quizá no lleve meses, pero que haya una propuesta que salga de la universidad para pedirle al Congreso, facultado en la reforma de la ley orgánica, que haya cambios, no solamente en este tema, sino en los temas coyunturales que son necesarios para el buen avance de nuestra universidad. Segundo, lo que pedimos es voluntad de los actores que forman parte en la toma de estas decisiones, que los que desean participar para ser rector, que tengan en cuenta al Consejo Universitario, y así como nosotros cuando participamos para ser directores, que nos dan 10 minutos para exponer frente al máximo órgano nuestro plan de trabajo y hacer un compromiso de una agenda de trabajo con el propio consejo y con nuestras dependencias, que los que desean ser parte de este proceso nos visiten en el Consejo Universitario, nos hagan de nuestro conocimiento su propuesta, su equipo de trabajo, y que hagamos una agenda en conjunto para en el momento en que uno sea designado, ya tengamos un compromiso con él y con los que conforman su equipo, para que haya una fuerza más fuerte
y saquemos adelante todas las necesidades que hoy están detenidas y que la realidad imperante nos exige transformaciones. Ese es el deseo de parte de nosotros con los demás universitarios que han formado parte de esta propuesta, para que no se vicie en un momento determinado el próximo nombramiento de rector. Perdón, y sobre este asunto, cuando tú dices qué hacemos para que no se vicie, no se contamine, la pregunta es si el proceso actual está inmune a ese tipo de contaminaciones y de influencias. Entonces, me parece que no estamos salvando algo que sea garantía de esa inmunidad por algo que implique ese riesgo, ¿no? Pues les agradecemos, compañeros, su asistencia a esta rueda de prensa. Muchas gracias por acompañarnos y si alguien gusta tomar un café...